Bueno, y seguimos avanzando. Les contamos que por lo menos ya casi un año ya de que entró en gobierno la nueva mayoría, hay expertos que ya empiezan a analizar un poco cómo se ha ido desarrollando este gobierno, si es que ha ido cumpliendo un poco desde el punto de vista de la eficiencia, cada uno de los proyectos que se ha ido poniendo en mente. Queremos ahondar, hablar sobre todo este tema con el analista y gerente general de Falcom, Daniel Contreras, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, ¿cómo está, Germán? Bien, pues aquí estamos. A ver, eficiencia, ¿qué término más importante para un gobierno y la política en general? Por ejemplo, a nivel de reforma laboral, ¿ha sido eficiente el proceso que hemos llevado, llevado a cabo en este momento? El proceso de reforma laboral en la conducción del proceso mucho más eficiente que el de la reforma tributaria, no hay ninguna duda. Tal vez porque se salió a alinear a los distintos actores y participantes con mucha anticipación y con mucho trabajo en terreno, que fue lo que faltó en esa reforma tributaria, que fue más, la salida de terreno fue más para control de daños que más bien para empezar a alinear los distintos jugos gástricos que residen en la población y en la gente que se ve afectada finalmente, ¿no? Ahora, esa salida de terreno se debe a un cambio, ¿ustedes creen importante de ver la forma de desarrollar los proyectos o a las presiones que quizás existieron por malas decisiones tomadas, por ejemplo, la reforma tributaria o en su minuto? Yo creo que tiene que ver con la experiencia ganada en este año y qué tan fuerte se dio ese argumento. No sé si recuerdas de la planadora, sí, la retroexcavadora, claro, sí, etcétera. Y al final cualquier proceso de negociación, que es en definitiva lo que esto es, en el que tú te extremas en posiciones, después para devolver y recomponer, tiene un costo que es un costo político, pero también tiene un costo en tiempo. En cambio, si tú vas haciendo que ese proceso converja gradualmente, no tienes que gastar energía y capital político en devolverte a una posición menos extrema, y creo que eso se aprendió. Ahora, estamos con la reforma laboral ahí en pleno, se está discutiendo, pero hablaste recién de la negociación. ¿Qué tanto poder de negociación hay en esta reforma laboral? ¿Qué tanto los actores conocen de negociación? Porque no es llegar y negociar, hay que saber negociar. Bueno, yo creo que la reforma más bien, el foco central que tiene es de negociación, porque de los 10 puntos fundamentales hay 8 que tienen que ver con o sindicatos o negociación colectiva, tanto en temas de proceso, de cómo se conduce esa negociación colectiva, como también todas aquellas acciones que suceden fuera de la mesa cuando se desarrolla un proceso de negociación colectiva. Y si hay una palabra central que está hilvanando estos 10 puntos, es la de la negociación. Te doy un ejemplo. El beneficio, la extensión de beneficios que se ganan por parte de la negociación entre sindicato y la empresa a quienes no están sindicalizados, el hecho de que esta extensión tenga que ser votada y hecha de común acuerdo entre el sindicato y el empleador. Eso antes no era así. La extensión era voluntad unilateral, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso fortalece profundamente el poder de negociación que tiene el sindicato, porque si tú no estás afiliado, de alguna manera te empuja a que lo hagas para que te hagas partícipe de los beneficios, si no te sujetas a ver si el sindicato aprueba o no la extensión de esos beneficios a ti que no estás sindicalizado. Ahora, desde el punto de vista estructural, esta reforma, ¿cómo la analizan ustedes? La estructura de esta reforma laboral en general. Bueno, la estructura, la verdad, aborda todos aquellos aspectos de la negociación, como decíamos antes, que son materiales. Y te hablo de algunas cosas estructurales. Por ejemplo, el BATNA. El BATNA en una negociación es el mejor camino al que tú puedes optar en caso de que la negociación no te funcione. Ejemplo, cuando tú negocias tu compensación con CNN, si no te funciona, tienes a lo mejor algún canal alternativo donde puedas ir a trabajar o un negocio propio que montar, pero es un curso de acción al que tienes derecho. Si te fijas en la estructura, hay cosas que se remueven, como BATNA de la parte empleadora. El empleador ya no puede suplir los puestos de trabajo en una huelga con gente. Eso incluso se considera práctica antisindical. Por lo tanto, el BATNA del empleador, es decir, aquel curso de acción que podía seguir en el caso de enfrentar una huelga, ya no está más disponible y por lo tanto él se debilita en la negociación. Estructuralmente eso empeora
el poder negociador que tiene el empleador en la mesa de negociación. ¿Empodera a los sindicatos? ¿O es una nueva forma de llevar el sindicalismo de ahora en adelante? Lo empodera en términos relativos y ¿por qué hago la precisión? Tú podrías venir de la avenida en que tienes una opinión que hoy está desbalanceado en sentido contrario y que el empleador tiene mucha fuerza en términos del sindicato, pero definitivamente en términos relativos el sindicato se gana en poder de negociación frente al empleador, no hay ninguna duda. Y eso desde el punto de vista de los objetivos que eventualmente se fijó el gobierno versus los objetivos que socialmente existen en las empresas. ¿Ha sido correlativo? ¿Hay eficiencia desde ese punto de vista o nos podemos quizás entrampar en ciertas situaciones de poca claridad? Yo creo que hay algún grado de eficiencia dependiendo de cómo lo leen los empleadores. Si el empleador lee en esto que perdió poder de negociación y que por lo tanto debe obligadamente sentarse a negociar, se gana eficiencia, porque ya no se va a generar ese proceso tenso en el que tú sabes que la huelga se vota y después hay un bono de término. Hay todo un proceso y que sabemos cómo ha avanzado. Lo mismo que explicábamos antes, extremas tu posición y después te devuelves. Por lo tanto, el proceso de negociación debería ser más eficiente porque estás negociando entre dos partes que son de poder de negociación similar. Pero desde otro punto de vista, rigidizas el resultado. Estás favoreciendo el resultado que es más favorable a la masa laboral y eso en eficiencia te transforma en un país menos competitivo porque tu costo laboral va a subir, sí o sí. Ahora, en términos generales, ¿cómo ustedes evalúan todo este proceso, la reforma laboral en general? Tú dices desde el punto de vista de... Ustedes como empresa, ustedes como Farco. Yo creo que si tú consideras que hoy más o menos, dependiendo de qué estadística tomas, o un 14% o un 18% de la fuerza laboral está sindicalizado y que esto va a forzar a que aumente la cantidad de gente que está afiliada a un sindicato, de alguna manera no favorece mucho. Déjame darte un ejemplo concreto que creo que ilustra muy bien la situación. Hubo un estudio después de la última crisis en que se comparaba cómo salía Estados Unidos de esa crisis y cómo salía Europa. En la práctica Europa no ha salido de esa crisis y en la práctica Estados Unidos ha salido muy bien, incluso algunos dicen y reclaman que ha salido fortalecido. Hay 4 factores que se mencionan en ese estudio que son los que han dado la ventaja a Estados Unidos en esta salida pronta de una situación desventajosa. El acceso a capital, los modelos de innovación, la flexibilidad laboral y los modelos de incentivos. La flexibilidad laboral con esta reforma que estamos teniendo no aumenta. Hay solo una línea dentro de estos 10 puntos, es un subítem que habla de armar como una especie de bolsa de horas disponibles en las que la gente puede optar por distintas jornadas de trabajo y eso lo podrías asociar parcialmente a flexibilidad. Y yo habría esperado ver muchas más de ese tipo de recomendaciones y propuestas en la mesa, que son las que empujan y benefician finalmente a la economía, porque la flexibilidad laboral es la que te da esa capacidad de reacción, esa cintura para acomodarte a cómo el entorno económico va cambiando. Ahora, a priori con los antecedentes existentes, ¿quién gana acá, por ejemplo? ¿Cómo queda la CUT en todo esto? Muy fortalecida, muy fortalecida. Te voy a sacar aleatoriamente algunos puntos de la reforma. Se habla por ahí de un concepto que es el sindicato interempresa, y que si este sindicato interempresa tiene cierta representatividad a nivel de la empresa que está conduciendo un proceso de negociación, puede negociar a nombre del sindicato. A mí me tocó en algún trabajo de clientes en Argentina enfrentar lo que es una paritaria, que es lo mismo. Una paritaria es una negociación, por ejemplo, de los obreros metalúrgicos de toda Argentina, y si tú estás, por ejemplo, en una empresa de seguridad muy intensiva en personal o en una empresa de aseo, se veían cosas como una fracción de la masa laboral afiliada al sindicato metalúrgico. Aseo con metalurgia no tiene mucho que ver, pero sin embargo, como llegaban a la cuota suficiente para reclamar sus derechos, la paritaria los afectaba. Entonces, una empresa que estaba haciendo un negocio por el lado del aseo, en algún minuto le llegaba un alza de costo laboral que tenía que ver con los metalúrgicos, y ese tipo de cosas que van contaminando las subas de precio de alguna manera generan inflación,
rigidez y te golpean los costos que finalmente en el fondo te dan la competitividad a largo plazo también. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber analizado estos minutos Encantado. con la reforma laboral. Muchas gracias, que esté bien. Y nosotros nos vamos a una pausa, regresamos dentro de poco con más noticias.